Gusto en saludarles, jóvenes, nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, resguardados en sus casas. Bueno, chicos, vamos a continuar con aplicaciones de la derivada. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, es un resultado muy importante que se deriva también del valor medio, del teorema del valor medio, de hecho, con una generalización que en algunas ocasiones, en algunos textos que ustedes van a investigar posteriormente, se llama el teorema del valor medio de Cauchy. Bueno, más adelante les explicaré lo referido a eso. Lo que voy a hacer el día de hoy va a ser un poco más geométrica, la idea para deducir la regla del L'Hopital, o mejor dicho, para deducir la importancia de esta regla, y justo estamos hablando para funciones diferenciables. Esta aplicación de la derivada es un tanto también analítica y tiene que ver con el cálculo de límites. Es algo que, aunque ya lo hemos hecho, ya hemos visto hasta el cansancio y hemos demostrado incluso límites de funciones cuando se aproximan o cuando un valor de x tiende a un punto fijo. Esta técnica, lo voy a decir así, es una técnica que también nos va a permitir resolver este tipo de cálculos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver la idea geométrica que está detrás de toda esta regla del L'Hopital para ver si podemos argumentar o deducir de alguna manera como para dónde va la fórmula o esta dichosa regla del L'Hopital, ¿sale? Vamos a considerar para ello, jóvenes, un límite muy particular. Es este límite en donde ustedes pueden ver que la expresión a la cual voy a calcular el límite incluye un logaritmo natural y una ecuación de segundo grado. ¿Sale? Si nosotros hacemos lo que vimos en el tema de límites, que tenía que ver con una primera aproximación para calcular un límite, es, pues, sustituye. Obviamente nosotros sabemos que la idea que está detrás de sustituir el punto al que tiende la función está en la idea de continuidad. Es decir, si la función era continua, sí bastaba sustituir, porque entonces lo que estaría diciendo es que el límite cuando x tiende a de f de x, dado que la función es continua, es f de a. Esa es la idea que está detrás de la idea de sustituir, que a veces parecería como más bien como, como una, como algo nada más trabajando algebraicamente un límite. Y realmente como que en algunas ocasiones se oculta realmente la idea principal del límite, que es analizar la tendencia de la función, es decir, analizar un comportamiento de la función. Bueno, en ese sentido, pues vamos a suponer por un momento que esa función, aunque ya se habrán dado cuenta de que no es continua en el 1, vamos a hacer esa idea de sustituir. Si yo sustituyo, voy a tener aquí directamente el logaritmo natural de 1 dividido entre 1 al cuadrado menos 1. Y esto, pues ustedes ya se habrán dado cuenta que me va a quedar 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación, lo cual implicaría, también como lo vimos y lo discutimos en su respectivo momento asociado a la noción de límite, cuando vimos el tema de límites, pues lo que tendríamos que hacer sería intentar simplificar la expresión, factorizar, ver si puedo sacar algún factor común. Como ustedes podrán darse cuenta, eso también sería imposible, al menos en esta expresión, debido a la naturaleza de las funciones que componen a la expresión completa. Es decir, yo tengo una función, logaritmo natural de x, y abajo tengo un polinomio de segundo grado. Es decir, aquí tendría una función f de x y aquí tendría una función g de x. De hecho, lo que yo estaría diciendo es que este límite, cuando x tiende a 1, es el cociente de dos funciones por separado, ¿sale? A uno le puedo llamar f y a otro le puedo llamar g, respectivamente el logaritmo natural y x cuadrada menos 1. Pero ahora lo importante de estas funciones es su naturaleza. Una es una función polinomial, es un polinomio, y la otra es una función trascendental, es decir, una función logaritmo natural. Es una función que no puedo representar como un polinomio, ¿sale? Entonces, eso implicaría que la naturaleza de las funciones es distinta.
De manera que no puedo factorizar. Vaya, toda esta explicación teórica y esta explicación, más que nada, que ustedes pueden sentir que ya es medio redundante, es para decir, en síntesis, que la naturaleza de las funciones es distinta, por lo tanto, no puedo factorizar. No puedo factorizar. Entonces, ante esta situación que voy a tener también entre manos, uno pudiera quedarse con los brazos cruzados y decir, ok, este límite no existe. El límite no existe, tan simple como eso. Sin embargo, si uno va escarbando un poquito ahí, y ustedes van a van ahora a pensar, pues obviamente es un ejercicio escogido para ver algo diferente. Pues justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar un poquito más a profundidad la naturaleza de las funciones, pero a través de una idea geométrica, pero sobre todo lo que me va a interesar es la idea de tendencia. ¿Sale? Ahora, fíjense que lo que yo tengo acá es la gráfica de las dos funciones por separado. La de arrojo es g de x, que era x al cuadrado menos 1, es una parábola que tiene una raíz en x igual a 1, y también tengo a la función verde, que es la función logaritmo natural, y a esta la denominé f de x, logaritmo natural de x. Ahora, algo muy importante que cumplen estas funciones, y ahí está la idea principal del argumento que voy a utilizar, es una consecuencia muy importante, hay una consecuencia muy importante de todo lo que voy a decir, es una consecuencia, pero hay una idea que está detrás de esto, de todo lo que voy a decir más adelantito, con respecto a estas dos funciones. Estas dos funciones se cortan en el mismo punto, pero además, cuando se cortan en ese mismo punto, las imágenes de este punto son cero, valen cero. En términos geométricos, quiere decir que estas dos funciones cortan al eje de las x en x igual a 1, lo cual quiere decir que tienen en x igual a 1 una raíz, ¿sale? Vale, o sea, eso es algo muy importante, cortaron al eje de las x. Es decir, no estoy tampoco pensando en una cantidad de todas las funciones, sino más bien me voy a centrar en este tipo de funciones con este comportamiento. Ahora, la idea que está detrás de la regla del L'Hopital es una idea muy geométrica. Realmente, cuando nosotros queremos calcular un límite, lo que nosotros estamos haciendo, es decir, cuando decimos que x tiende a 1, es que nos acercamos a x por ambos lados. Me puedo acercar por la izquierda, así también como me puedo acercar por la derecha. Y lo que nosotros estamos haciendo es analizando la tendencia de la función resultado. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando yo vaya a estar aproximándome, esta división de estas dos funciones va a formar una nueva función, que es esta, la función completa, logaritmo natural entre x cuadrada menos 1. Va a ir formándose una nueva curva. Esta nueva curva es h de x. Pero justo cuando x vale 1, la función no va a estar definida. ¿Sale? Entonces, la idea de que está detrás de la noción de límite es analizar también qué pasa cuando me acerco en estos dos puntos, qué pasa con la función h. Si x tiende a 1, ¿hacia dónde va h? Esa sería la pregunta. Si ustedes, dado que h además es el cociente de dos funciones. Ahora, si ustedes se dan cuenta de todo lo que yo dibujé, cuando yo divido estas dos funciones, efectivamente se va formando una nueva curva. Pero justo cuando x vale 1, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta que dio L'Hopital ante esto fue pensar de una manera geométrica el problema y en lugar de estarnos fijando, perdón, en las funciones como tal, lo que L'Hopital hizo fue trabajar con una idea de diferenciales, es decir, con cantidades infinitamente pequeñas, pero haciendo una reflexión sobre una vecindad muy cercana al 1. ¿Sale? Si pensamos como pensó L'Hopital en su momento, lo que este señor hizo fue, a ver, como a mí no me interesan todos los puntos, solamente me interesa x igual a 1,
Pues, ¿qué pasa si me aproximo tanto como yo quiera al 1? Geométricamente, chicos, esto implicará que las dos curvas que estaban aquí en una vecindad muy cercana del 1, fíjense cuánto hice zoom, acá es muy pequeñito este valor, esas dos funciones realmente se parecen a dos rectas. Es una idea geométrica muy importante. De hecho, es algo que hemos trabajado nosotros. Es la idea de que una curva, al final de cuentas, son una infinidad de rectas que están pegadas una después de la otra, pero muy cercanas, y rectas, perdón, infinitamente pequeñas. Pero fíjense que si yo tengo la idea geométrica de que dos curvas, cuando me aproximo a un punto muy cercano a él, estas dos curvas son tal que las puedo confundir con rectas, la idea que estaría detrás de todo esto es pensar en qué rectas me conviene considerar. Efectivamente, muchachos, la recta tangente. ¿Se dan cuenta de la idea geométrica que tuvo L'Hopital muy, muy interesante? Es decir, la recta tangente, al final de cuentas, en 1 va a ser tal que va a confundirse con la curva misma, siempre y cuando yo tenga una vecindad muy chiquita alrededor del 1. ¿Sale? Pues estoy hablando de un zoom bastante importante. Obviamente ellos no tenían la herramienta que nosotros tenemos en GeoGebra, yo lo hice en GeoGebra, y ustedes pueden darse cuenta que efectivamente una curva en una vecindad muy cercana al 1 se convirtieron, voy a ponerlo eso entrecomillado, lo quiero decir entrecomillado, en dos rectas. Y efectivamente una de las rectas que más me permite como entender esto sería la noción de la recta tangente. Ahora, si yo me olvido un ratito de las funciones y pienso en las rectas, vamos a ver si puedo encontrar las ecuaciones de estas rectas. Esta sería L2 y esta sería L1, ¿sale? Para tener consistencia con F y con G, ¿sale? Entonces, L1 va a corresponder a la recta tangente de G y L2 va a corresponder a la recta tangente de, perdón, al revés. L1 va a corresponder a la recta tangente de F y L2 va a corresponder a la recta tangente de G. ¿Sale? Ahora, si yo quisiera la ecuación de estas dos rectas, lo que yo necesito para una ecuación de una recta necesito un punto. El punto ya lo tengo, fíjense que es el punto 0,1. Ya tengo el punto. Perfecto. ¿Qué me falta? La pendiente. Efectivamente. Me falta la pendiente de 1 y la pendiente en 2. Pero vamos a suponer por un momento que les voy a llamar M1 sería la pendiente de la recta verde y M2 sería la pendiente de la recta roja, correspondientes a L1 y a L2 respectivamente. Entonces ya tengo la pendiente y ya tengo un punto. Por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Sale? Esa es la ecuación general de la recta. Ya tengo el punto, este vale, perdón, 1,0, puse 0,1, es 1,0. Y1 vale 0 y x1 vale 1. Y la pendiente va a valer M1 y M2 respectivamente. Por lo tanto, la recta 1 va a tener como ecuación M1 por X menos X1, perdón, que va a ser 1. Y L2 va a tener ecuación M2 por X menos 1 también. Ahora, noten algo muy importante. Cuando nosotros decimos f de x entre g de x asociada a esta idea del límite que tenemos aquí, esta, pues muy cerca del 1, ya dijimos que estas dos funciones se parecen a las rectas tangentes. ¿Sale? Ahora, en términos muy estrictos, o mejor dicho, en términos muy intuitivos, muy cerca del 1, lo que yo estoy haciendo realmente cuando divido estas dos funciones, estoy dividiendo muy cerca del 1. Ojo, esto va a funcionar muy cerca del 1 a estas dos rectas, ¿no? Si yo hago eso, pues lo único que va a quedarme después de simplificar
sería M1 entre M2. Ahora, ¿quién es M1 y quién sería M2? Pues resulta, chicos, que M1, dado que estoy hablando de la recta tangente, tendría que ser la función derivada evaluada en 1. Y M2 tendría que ser la función derivada de G también en 1. Y esta es una idea muy interesante porque aquí estoy diciendo muy cerca del 1. De hecho, la razón que tiene L'Hopital o la justificación que da es como para decir, fíjense, si tú quieres entender qué pasa cerca del 1 para este cociente de funciones que cumplan que f de x, f de 1 es igual a g de 1 igual a 0, y si quiero entender qué pasa cerca del 1, no te preocupes. Fíjate qué pasa con las derivadas cerca del 1. Aquí me voy a atrever a poner un aproximado, ¿sale? Porque no es justamente igual, sino es un aproximado. Entonces, chicos, esta realmente es la reflexión y la deducción que hizo L'Hopital al tratar de entender qué pasaba con esas funciones. La idea geométrica es muy importante y es la que ustedes espero que no olviden. Estoy hablando de que el cociente de dos funciones en un punto se puede ver como el cociente de dos rectas tangentes. Pero fíjense que una de las cosas que yo necesito es que estas funciones se anulen en cero, se anulen en el punto, perdón. Es decir, que corten al eje de las X. No se va a valer para cualquier comportamiento de funciones. No se va a valer, por ejemplo, que una esté así y la otra venga por acá. Esta sería F y esta sería G. No, no se podría, chicos, porque entonces cuando yo intente la idea de las rectas tangentes, fíjense que las estoy dibujando, pues estas rectas tangentes ya no se están cortando, ¿sí se fijan? Y cuando yo haga este cociente que estoy señalando ahora en rojo, pues no se va a cancelar x menos 1 como se canceló acá. Y me va a quedar esto. O sea, esa es la razón principal por la cual no va a funcionar la regla del L'Hopital en cualquier caso. Solamente va a funcionar cuando tenga este tipo de cosas, como las que acabo de señalar. Es decir, cuando tengan funciones que se cortan en un mismo punto y se cortan además en el eje. Esa es la idea geométrica que está detrás, por lo tanto la regla del L'Hopital la voy a poder utilizar en ocasiones muy particulares, ¿sale? Ahora, regresando al límite, y voy ahora como a dar ya la idea general. Bueno, lo que L'Hopital nos estaría diciendo, chicos, es que si yo tengo una indeterminación en un límite del tipo 0 sobre 0, L'Hopital lo que me dice es, no te preocupes, para calcular este límite, lo que tendrías que hacer es fijarte qué pasa con las derivadas. Pero si se fijan, no estoy calculando la derivada de un cociente, sino estoy calculando la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. Porque es una idea geométrica y un resultado y no una regla de derivación. Ojo, cada cosa que yo vaya a derivar lo voy a tener que hacer con respecto a una regla de derivación, pero la idea ahora es derivar arriba y derivar abajo y calcular el límite asociado a esa división o a ese cociente. Bueno, entonces vamos a derivar arriba. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y la derivada de x cuadrada menos 1 sería 2 sobre x. Haciendo un poquito de álgebra, chicos, esto me va a quedar 1 sobre... vamos a hacer la regla del sandwichito, ¿no? Este por este me va a quedar 2x al cuadrado. Y cuando nosotros calculemos, ahora sí, dado que esta función ya no tiene ninguna indeterminación, sí puedo sustituir y además esa función va a ser continua en 1, por lo tanto vale la pena nada más sustituir y el resultado será 1/2. Entonces quiere decir, chicos, que la derivada, la función, cuando se aproxima a 1, la función se aproxima a, perdón, sí, la función se aproxima a 1/2.
Es decir, este límite sí existe y vale 1/2. Genial, ¿no? O sea, es una idea geométrica muy, muy, muy interesante, muy, además, muy adecuada, porque ahora me va a permitir calcular una gran cantidad de límites. Bueno, entonces, la idea geométrica, la quiero resaltar nuevamente, tiene que ver con calcular un límite o ver cómo me aproximo a un punto, que esa es la idea del límite realmente, y la idea geométrica significa que dos funciones en una vecindad muy cercana al punto A se pueden confundir con las rectas tangentes asociadas a las funciones en el punto A. Pero esto no va a funcionar si las funciones no se cortan en el mismo punto y además su imagen vale 0. Es decir, la condición que yo necesito es que f de A sobre g de A valga 0 para que yo tenga indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Estas son las indeterminaciones bajo las cuales va a funcionar L'Hopital. Si L'Hopital les queda 0 sobre 3, no, esta no se puede. Este sí definitivamente vale 0, perdón. O mejor dicho, 3 sobre 0. 3 sobre 0 no puedo utilizar L'Hopital. Necesito tener 0 sobre 0. Tampoco va a servir 0 sobre 3. ¿Sale? Entonces no, estas no, porque necesito que sean indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Bueno, este sería el resumen, chicos. Esto ya lo pueden ustedes tomar nota de esto. Y de hecho, la idea del L'Hopital se puede generalizar un poquito más y considerar no nada más funciones que queden 0 sobre 0 o indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. También indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. ¿Y esto por qué? Porque estaría asociado también a una idea de tendencia a valores muy grandes, ¿sale? Entonces, fíjense que lo único que yo necesito asegurarme es que las funciones sean derivables y que g' de x sea diferente de 0 sobre un intervalo abierto para que esto se cumpla, ¿sale? Es decir, que no me quede otra indeterminación una vez que yo derive, porque si no, ahí el límite no va a existir. Ahora, entonces, puedo tener indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y eso me va a permitir poder utilizar la regla del L'Hopital que implica que este límite va a ser igual al límite de las derivadas. ¿Sale? Ahora, L'Hopital lo puedo utilizar de manera continua. ¿Sale? Si me vuelve a quedar una indeterminación del 0 sobre 0, vuelvo a aplicar L'Hopital y así sucesivamente. Bueno, chicos, dicho todo esto, vamos a ver algunos ejemplos muy, muy, muy rápidos. ¿Sale? Este límite que tenemos acá, seno de x sobre x cuando x tiende a 0, ya lo resolvimos en algún momento de manera geométrica cuando vimos límites, lo demostramos, utilizamos ahí una propiedad del sándwich en límites y vimos que eso vale 1. Bueno, vamos a hacerlo ahorita por L'Hopital también. Si yo calculo el límite directamente, se dan cuenta, me va a quedar 0 sobre 0. Seno de 0 es 0, x elevado en 0 es 0. Entonces, esto es una indeterminación, pero es una indeterminación de tipo L'Hopital. Por lo tanto, si yo aplico L'Hopital, tendría lo siguiente. Seno de x entre x va a ser igual, y aquí voy a poner L'Hopital. Aquí es donde apliqué L'Hopital. Voy a tener límite cuando x tiende a sobre 0. Y voy a derivar arriba y derivar abajo. No derivar como un cociente, ojo, lo repito, derivar arriba y entre de la derivada del de abajo. La derivada del seno va a ser el coseno de x y la derivada de x, pues en este caso va a ser 1. Obviamente estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, este límite me va a quedar como límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y el coseno de x es una función continua en 0, por lo tanto el coseno de 0 será el resultado y eso es igual a 1. Por lo tanto, este límite vale 1. ¿Sale? Entonces tengo un límite aparentemente indeterminado que cuando aplico la técnica del L'Hopital me queda determinado ya. Es decir, existe ese límite. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, muchachos. El siguiente ejemplo es este. Como se podrán dar cuenta, la idea principal es ver si me queda una indeterminación del tipo L'Hopital y eso lo voy a darme cuenta si sustituyo directamente, suponiendo que es continuo. Entonces, si se dan cuenta, voy a tener 0, la derivada de la tangente, pues también es 0. Y tengo otra vez una derivada indeterminada, perdón, un límite indeterminado. ¿Sale? Entonces ahí podríamos decir que el límite no existe, sin embargo hay que explorar tipo L'Hopital.
Fíjense que gráficamente, muchachos, tengo a la función tangente, que es así, la voy a dibujar nada más para un intervalo de menos pi medios a pi, y la recta identidad, que es así. Entonces, fíjense que se están cortando justo en este punto. Ahí es donde tengo L'Hopital. Lo que yo necesito es analizar qué pasa cuando tiendo al cero. Eso es lo que está diciendo L'Hopital. Entonces, cubro las condiciones, las puedo utilizar. Entonces, L'Hopital lo que me dice es, no te preocupes. Fíjate en las derivadas. Fíjate en las pendientes de las rectas tangentes. Porque la curva se confunde en un intervalo muy pequeño, en un punto, con una recta. Está genial la idea. La idea de diferenciales es fantástica. L'Hopital la explotó un chorro. Entonces la derivada de x va a ser 1 y la derivada de la tangente es secante cuadrada de x. Y esto, si ustedes recuerdan, 1 sobre secante cuadrada la puedo ver como coseno cuadrado de x, porque sería la función recíproca de la secante. El coseno cuadrado es 1 sobre secante cuadrado es el coseno cuadrado. Por lo tanto, este límite lo puedo calcular y esto me va a quedar coseno cuadrado de 0, porque es continua en 0, y esto me va a dar como resultado 1. Por lo tanto, ese límite vale 1. Entonces, no es cierto que no exista, sino que este límite vale 1. Ya está, chicos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este aquí. Si yo sustituyo directamente, ustedes se van a dar cuenta que eso va a ser 1 menos 1 dividido entre 0. Y esto me va a quedar 0 sobre 0. Tengo nuevamente L'Hopital. Vamos a ver si se cumple las condiciones. Efectivamente tengo una indeterminación 0 sobre 0. Además, las funciones son derivables en 0. Vamos a ver si son derivables en 0 y vamos a ver qué sucede. Entonces voy a aplicar L'Hopital, ¿sale? Entonces aplico L'Hopital acá. L'Hopital lo que me dice es que necesito derivar arriba y derivar abajo. No se olviden llevar con ustedes el límite, porque están calculando un límite, no están haciendo una derivada y nada más. Estoy calculando un límite bajo la cual, dentro del cual yo necesito como técnica derivar arriba y derivar abajo. La derivada del coseno cuadrado de x menos 1, pues va a ser, utilizando la regla de la cadena, 2 veces el coseno de x por la derivada del coseno, o sea, esto sería u al cuadrado, o sea, sería 2u, 2 coseno de x por la derivada del coseno, que sería menos seno de x, dividido entre 2x. Ya derivé x cuadrada. Entonces vuelvo a copiar mi límite y voy a tener menos, voy a poner ese menos afuera del límite, lo voy a sacar una vez para que no me esté ahí estorbando, y voy a tener aquí arriba 2 coseno de x, seno de x, dividido entre 2x. Este 2 lo puedo simplificar y me quedaría de esta manera. Coseno de x por el seno de x entre x. Aquí hay de dos sopas, chicos. O sea, pueden aplicar dos técnicas diferentes, dos ideas. Les voy a mostrar, por ejemplo, una muy inmediata. Por ejemplo, aquí yo puedo volver a sustituir y veo, o intento ver qué me queda como resultado. Cuando yo evalúe el 0 arriba, van a tener coseno de 0 es 1, pero seno de 0 es 0. Entonces van a tener otra vez 0 sobre 0. ¿Qué creen? Otra vez tengo la posibilidad de utilizar L'Hopital. Puedo volver a utilizarlo. Entonces, vuelvo a aplicar L'Hopital, pero no ya a la función original, sino a esta expresión. Entonces, vamos a calcular L'Hopital nuevamente. La derivada del coseno de x por el seno de x sería el primero por la derivada del segundo, que es coseno de x, más el segundo, que es seno de x, por la derivada del primero, que es menos seno de x, es la derivada del coseno, dividido entre 1. Y esto entonces quedaría como resultado coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido entre 1, pues ya no importa. Pero si se fijan, cuando derivé de esta manera, cuando hice la técnica o cuando apliqué el L'Hopital nuevamente, me quedó la diferencia. Entonces es la diferencia, el límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Y por lo tanto aquí me va a quedar coseno cuadrado de x evaluado en 0 va a ser 1 y el seno de 0 es 0 evaluado al cuadrado, pues se me va a quedar 0. Por lo tanto la respuesta es menos 1, porque este menos es de este signo, ¿sale? Entonces esa sería la respuesta de este límite. Eso quiere decir, chicos, que este límite vale menos 1. Otra manera de resolver el problema, muchachos, ustedes tomen nota de lo que ya hice. Me voy a permitir borrarlo. Ya vieron cuánto nos quedó de respuesta.
lo voy a borrar y voy a utilizar otra técnica o si quieren otra idea que está ahí. La idea es muy sencilla, es el límite de un producto, es el producto de los límites, afortunadamente. Entonces, fíjense que si yo acomodo este límite de esta manera, como el producto de dos límites, es decir, no hice nada, solamente hice, bueno, mira, no te preocupes, dije, este seno de x sobre x lo voy a asociar y lo voy a multiplicar por coseno. Realmente lo que yo tengo es el producto de estas dos funciones, coseno de x por el seno de x. ¿Pero qué creen? El coseno, el límite del coseno, voy a poner mi signo negativo, el límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1 y el límite cuando x tiende a 0 del seno de x ya lo resolvimos. ¿Cuánto vale? 1. Efectivamente, por lo tanto, 1 por 1, 1 por el negativo, menos 1. Y listo. Terminamos. Ese sería otro argumento. Ahí estamos utilizando una vez la regla del L'Hopital para romper la indeterminación. Después reacomodo y calculo el límite. Vamos a hacer otro ejemplo, chicos. Vamos a resolver este. Ahora, si se fijan, la regla del L'Hopital no dice nada con respecto al punto a donde tiende. De hecho, se vale que tienda al infinito, no pasa nada. Lo importante es que te queden determinaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a hacer este, chicos. Ahora, entonces, inténtenlo ustedes, dense cuenta de qué es lo que tienen ahí entre manos y vamos a ver si lo intentan y lo pueden resolver, ¿sale? Ahora después regresen y vean la respuesta, ¿sale? Vamos a continuar. Supongamos que ya lo hicieron. Le dieron pausa al video y lo resolvieron. Bueno, entonces aquí lo que yo necesito es ver primero si se cumplen las condiciones de la regla del L'Hopital. Si no, no puedo utilizar el teorema, porque al final de cuentas es un teorema. Entonces, lo que yo tengo es e a la infinito. E a la infinito, estoy evaluando e en un número muy grande. Y eso también va a ser infinito, va a ser un número muy grande. Y x al cuadrado, cuando yo esté tomando valores muy grandes, es decir, cuando x tome valores muy grandes, eso también va a tender al infinito. Por lo tanto, tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Eso no podemos asegurar que sea 1, ni mucho menos podemos asegurar que eso no existe o es infinito. Es una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que ver qué pasa con la situación de las funciones. Bueno, en este caso, chicos, como me quedó también una indeterminación del tipo L'Hopital, infinito sobre infinito, puedo calcular este límite utilizando la técnica del L'Hopital que me dice deriva arriba y deriva la función de abajo. La derivada de e a la x pues va a ser e a la x. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Vuelvo a comprobar si queda ahora sí mi límite y me doy cuenta que voy a tener nuevamente infinito sobre infinito. Por lo tanto, vuelvo a aplicar L'Hopital de nuevo. Límite cuando x tiende a infinito y vuelvo a derivar arriba y vuelvo a derivar abajo. Las veces que sean necesarias, chicos. O sea, esto es importantísimo. Siempre y cuando me vaya quedando nuevamente la indeterminación. Sí, cumple. Entonces vuelvo. La derivada de e a la x, e a la x. La derivada de 2x es 2. Entonces esto me va a quedar un medio del límite cuando x tiende a infinito de e a la x. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de e a la x? Ese sí definitivamente es infinito. Por un medio, la mitad de infinito no es. El infinito medio es, otra vez, indeterminado. Por lo tanto, chicos, este límite no existe. ¿Vale? O sea, recuerden que cuando me queda infinito como resultado o como respuesta, no quiere decir que el límite es el infinito. No, no, no. El infinito es un límite. Es la idea de que algo no tiende a nada. Es la idea de que algo sigue siempre creciendo y no tiene tendencia, no tiene un comportamiento determinado cuando tomo valores muy grandes. En términos geométricos, chicos, lo que está diciendo es que la función exponencial crece más rápido que la cuadrática. Esta sería x al cuadrado y esta es e a la x. De hecho, mis gráficas me quedaron mal, debió de haber sido algo así. La exponencial crece más rápido que la cuadrática. Por lo tanto, cuando divides un número muy grande entre del e a la x, entre el número grande de x al cuadrado, efectivamente te va a quedar más grande e a la x.
Es decir, hay infinitos más grandes que otros. Eso sería muy interesante. Eso lo vamos a necesitar es ir determinando de una manera mucho más matemática y formal un poquito más adelante. Vamos a quedarnos con la idea de que la función e a la x crece más rápido que la x al cuadrado cuando x toma valores muy grandes. ¿Sale? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y ahora, perdón, y ahora lo que vamos a hacer también es trabajar con otras formas indeterminadas, en donde es posible utilizar L'Hopital, pero la idea importante del L'Hopital es que solamente admite estas indeterminaciones, cero sobre cero o infinito sobre infinito. No admite cero por infinito, ni cero a la cero, ni infinito a la cero, ni infinito menos infinito, ni uno a la infinito, que no es uno. Ojo, eso es una forma indeterminada. Pero hay límites que cuando sucede alguno de los que estoy encerrando, es posible llevarlos a formas cero sobre cero o infinito sobre infinito. ¿Sale? Es posible utilizar artilugios algebraicos para reacomodar la expresión que me dan para lograr que estos aparezcan. O sea, esa es la idea importante. Estos que estoy señalando en verde, poder reacomodar la información o la expresión para llevarlos a estas. Vamos a ver un ejemplo, chicos. Si ustedes se fijan, tengo ahí ese límite de x por el logaritmo natural de x. Si yo sustituyo, como hemos estado haciendo desde hace un momento, tendrían esto. Y esto sería esto. El logaritmo natural de 0, de hecho, es menos infinito. No importa, lo voy a poner infinito. Ahora, ahí yo tengo 0 por infinito. Alguien dirá, pues 0 por un número muy grande es 0. Sí, pero aguas, el infinito no es un número. Si fuera un número, ahí sí estoy multiplicando dos cosas que son de la misma naturaleza. Ambos son números, pero ¿qué creen? El infinito no es número. El infinito, lo que yo tengo ahí es un límite. Entonces, 0 por un límite, pues no tiene sentido. Por eso es algo indeterminado. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Fíjense que si yo hago esto, voy a poner 0, no 0 por la derecha, aunque ustedes ya saben que es 0 por la derecha, lo voy a poner nada más por comodidad. Fíjense que si yo hago esto, chicos, ¿qué pasaría si esta x la pongo en el denominador, pero sin alterar la expresión? Fíjense, ¿ya se dieron cuenta qué hice? Lo que hice fue poner el recíproco de x, pero abajo. Es decir, lo que básicamente hice fue bajar esta x sin que se alterara esta expresión de esta forma, 1 sobre x. Aquí si ustedes aplican el sandwichito es extremos con extremos y medios con medios. ¿Y qué creen a qué van a llegar? Pues a esto. Es decir, yo no afecté en nada la expresión, solamente la vi de una forma conveniente. ¿Pero por qué podríamos decir que conveniente? Porque resulta que cuando escribo la expresión en la que tengo ahora, cuando yo sustituya el 0 para ver qué pasa con el límite, me va a quedar infinito y 1 sobre 0 también vale infinito. ¿Y qué creen? L'Hopital. Afirmativo, muchachos. Ya obtuve una forma L'Hopital. ¿Y qué creen? Puedo aplicar la regla del L'Hopital, pero no a esta expresión, sino a esta que ya acomodé. Por lo tanto, aplicando L'Hopital, vamos a poner así, aplicando L'Hopital, tendríamos entonces que este límite es igual al límite, aplico mi regla del L'Hopital, perdón, es 0, derivada de arriba, 1 sobre x, entre la derivada del de abajo, y la derivada de 1 sobre x sería menos 1 sobre x al cuadrado. Si yo simplifico, chicos, me va a quedar menos x al cuadrado sobre x. Este menos lo puedo sacar. Puedo además simplificar esta expresión y este cuadrado se va con esta. ¿Y qué creen que obtuve? Menos 0. Y esto va a valer 0. Por lo tanto, este límite vale 0. Ahora ustedes estarán pensando, ¿cero por infinito es 0? No, chicos, no necesariamente.
La naturaleza de la función era muy especial y en este caso la tendencia me está diciendo que el producto de esas dos funciones, cuando tiendo a cero, es porque el producto de esas funciones, aunque parecen muy raras, va a aproximarse al cero. Es decir, la función tendría que pasar por acá. No está definida en cero, pero tendría que tender al cero. Eso es bien interesante, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Vamos a hacer x a la x cuando x tiende a cero. Vamos a calcular ese límite. Obviamente, si yo sustituyo, pues ¿qué creen? Esto es 0 sobre 0. Y esto es una forma indeterminada, pero además no estaría definido. 0 sobre 0 no es 1, 0 sobre 0 no es 0, 0 sobre 0 es una forma indeterminada. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bueno, chicos, ahí podríamos ver si podemos arreglar también esta expresión para ver si podemos hacer aparecer algo como L'Hopital, que lo cual necesitamos cualquiera de estas. ¿Sale? Entonces vamos a ver. La idea principal cuando tengo una potencia variable es que ya no quiero ver esa potencia. Entonces, como ustedes estarán pensando, pues, la idea más interesante es aplicar efectivamente, muchachos, logaritmos. Necesito bajar esa expresión. Entonces, ¿cómo le hago para que aparezca un logaritmo, pero que sin que se altere esa expresión? Pues básicamente elevo e al logaritmo natural para que la expresión no se altere. Entonces estoy teniendo dos funciones inversas una de la otra, en la cual estoy haciendo la composición de ellas y la expresión no se altera. Pero cuando hago esto, afortunadamente, lo que yo tengo es lo siguiente, e elevado a la x por el logaritmo natural de x, porque estoy utilizando la propiedad de a a la n, que era n veces el logaritmo natural de a. Es decir, recuerden que el logaritmo natural baja potencias, convierte potencias en productos. Recuerden eso, reglas de los logaritmos que vimos desde el primer, bueno, en este semestre lo vimos y ya vimos logaritmos, ¿sale? ¿Sale? Entonces, ahora, como la función exponencial es una función continua, cuando yo calculo el límite de una función continua, es evaluar la función continua en el límite. De alguna manera, lo que estaríamos diciendo es que el límite sube, pero todo eso entrecomillado. Lo que yo hice fue que el límite se va al argumento de la función continua y e es una función exponencial continua en todos los reales. Por lo tanto, el límite sube, entrecomillado. Este límite, muchachos, pues ya lo calculamos, ¿se acuerdan? Es el límite que acabamos de calcular. Y ese vale 0. Por lo tanto, esto es e a la 0 y e a la 0 es 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de e al logaritmo natural de x a la x, que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la x, ¿vale? 1. Genial, ¿no? Está fantástico esta idea porque me permite calcular límites así de extraños como es. Bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a calcular este que ustedes tienen acá. Si ustedes calculan, van a tener que 0 sobre 0. ¿Sale? Entonces van a tener 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Entonces van a tener 0 sobre 0. Y se antojaría directamente aplicar L'Hopital. Pero tengan cuidado, chicos. A veces L'Hopital es una herramienta muy poderosa para cosas que no necesitan tanta herramienta. Chicos, este es un límite como los que hacíamos desde el principio, en donde factorizando, ustedes la pueden armar súper fácil, porque este se va a cancelar y van a tener x más 1 entre x y esto va a ser 2. Entonces, dense cuenta que el L'Hopital va a servir siempre y cuando tenga sentido. O sea, lo que quiero decir con este ejercicio, muchachos, es que a veces se nos antoja utilizar el L'Hopital para todo y lo he visto en muchos estudiantes. Ven un límite el L'Hopital. Oye, espérate, ¿se valen las condiciones? Es decir, las hipótesis del L'Hopital se valen. O sea, es decir, se cumple que f de x, f de a, perdón, es 0 y g de a también es 0. Es decir, tienes una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. A veces los estudiantes, y lo digo por experiencia, ni siquiera se fijan en este tipo de situaciones. O sea, ven un límite, L'Hopital. Oye, espérate, no, L'Hopital vale para un tipo especial de límites, no para todo lo que tú quieras. Entonces, aguas en donde utilizo L'Hopital
Y aguas con matar con un cañón a una mosca, ¿sale? Es decir, a veces voy a emplear una herramienta matemática muy compleja para algo que en verdad es bastante sencillo. Siempre queremos economizar, es cierto, pero entonces economizar casi siempre va a ser lo más sencillo, es factoricen, intenta factorizar. Si de plano no puedes, ahora sí ves si le puedes entrar por L'Hopital, pero pues lo primero es intentarlo por el método más sencillo, ¿sale? Ahora, me gustaría que ustedes lo calcularan, muchachos. Se parece mucho a de utilizar exponenciales y se van a dar cuenta de que esta es una nueva manera de definir al número e. Este límite vale e a la 1, es decir, 2.71 y chaca, 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 chaca. Ese límite, eso es lo que vale. Este límite se utiliza y aparece mucho cuando están analizando situaciones económicas y sobre todo algo que se llama interés compuesto. Si quieren investigar un poquito más, si les interesa un poquito más sobre el tema, se los dejo para que ustedes también investiguen un poquito, ¿sale? Entonces va a ser interesante como analizar por qué eso vale E, ¿sale? Entonces, revísenlo, calcúlenlo, se utiliza una técnica muy similar a esta de este ejercicio donde necesito utilizar exponenciales para bajar esta potencia, ¿vale? Entonces se los dejo ahí de tarea para que ustedes intenten y dense cuenta que la respuesta es E. E elevado a la 1, o sea, es 2.71. ¿Sale? Ahora, vamos a resolver un último ejemplo, chicos, que es este. Si ustedes sustituyen, se van a dar cuenta de que les quedaría una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Pero aguas, chicos, o sea, ahí no quiere decir que infinito menos infinito sea cero, porque nuevamente el infinito no es un número. Tampoco quiere decir que cuál es más grande. ¿Será que me queda menos 5? No, entonces es infinito más 5. No, chicos, o sea, no funciona así. Lo repito nuevamente. El infinito más bien es una idea que tiene que ver con la noción de límite, de que una función no tiene ningún comportamiento seguro o ninguna tendencia cuando x crece muy grande o x toma valores muy grandes. Sin embargo, muchachos, quizás podríamos arreglarnos un poquito esa expresión para ver si podemos hacer aparecer algo asociado al tema que estamos viendo, que pues ustedes ya se imaginarán que vamos a ver si puedo hacer que surja L'Hopital. Eso es una idea muy interesante. Bueno, vamos a hacer algo, chicos. Fíjense que la idea es ver si puedo una diferencia, convertirla en un cociente de dos funciones. O sea, porque el L'Hopital necesita cocientes. De hecho, si no había un cociente, como en este caso, hice que apareciera uno. Si no había un cociente, hice que apareciera uno. Aquí está el L'Hopital, de hecho, porque ya lo resolvimos anteriormente. Pero hice que apareciera un cociente. Entonces, una diferencia, la idea que estaríamos sugiriendo es, ve si puedes hacer que aparezca un cociente. Una manera es transformar la información que yo tengo y tratar de ponerla en algo que conozco. Pero acá, por ejemplo, no puedo sumar esas dos expresiones porque son de diferente naturaleza, pero sí puedo hacer lo siguiente, muchachos. ¿Qué pasaría si escribo x como el logaritmo natural de e a la x? Dado que estoy utilizando funciones inversas una de la otra, pues el logaritmo natural de e a la x significa a qué número tuviste que elevar e a la x para obtener e a la x, perdón, a qué número tuviste que elevar la base e para obtener e a la x, pues a x. Entonces, esta x es igual al logaritmo natural de e a la x. Pero cuando yo escribo esto de esta forma, muchachos, pues ya puedo utilizar propiedades de los logaritmos. Y aquí tengo la diferencia de dos logaritmos. Y si se acuerdan, la diferencia de dos logaritmos implicaba el cociente de los logaritmos. Genial, ¿no? Entonces, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Estoy utilizando propiedades. Logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Recuerden que el logaritmo convierte divisiones en diferencias, convierte productos en sumas, convierte potencias en productos.
¿Vale? Entonces, bueno, ya puedo utilizar esta propiedad. Ahora, la función logaritmo natural es una función continua, al menos en su dominio. Y como está tendiendo a valores muy grandes, el límite puede, voy a ponerlo entrecomillado, entrar al argumento. Y ahora lo que yo tendría sería el logaritmo natural de infinito sobre infinito. Y voilà, muchachos, me salió la indeterminación que yo necesitaba para poder utilizar L'Hopital. Entonces, dado que ya se cumplen las hipótesis del L'Hopital, puedo utilizar la técnica asociada a esta. Y implica evaluar infinito y también evaluar, perdón, derivar e a la x y derivar x. Entonces, eso va a ser e a la x dividido entre 1. Y esto me va a quedar logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de e a la x. ¿Y qué creen? El límite cuando x tiende a infinito de e a la x no existe, por lo tanto, este es el logaritmo natural del infinito o de algo que no existe, por lo tanto, este límite no existe. El límite no existe. Es decir, el límite no está determinado, ahí sí ya puedo asegurarme con todas las de la ley que infinito menos infinito también me va a llevar a una indeterminación. Es decir, es infinito también, es decir, el límite efectivamente no existe. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces, más adelantito les voy a mandar algunos problemas que vamos a estar resolviendo asociados a esto y ya vamos casi concluyendo el curso, chicos. Entonces, espero que ustedes estén tomando notas, estén cuidándose mucho sobre todo y estén avanzando más o menos a un ritmo en el cual hemos estado como poniendo los videos. Recuerden, si existe alguna duda, comentario, algo que no se haya entendido, no duden en escribirme, no duden en preguntarme también en el Teams, que para eso estamos. Estamos para servirles y cuídense mucho y seguimos en contacto. Seguimos por acá, ¿sale? Un gusto saludarles. Hasta luego.